6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión. Empezamos, como siempre, haciéndonos una aproximación de cómo está la crisis del coronavirus en nuestro país y fuera de él. En España dice Sanidad que tenemos 124 contagios en las últimas 24 horas. También en las últimas 24 horas ha habido 2 fallecimientos en Madrid que tienen que ver con el virus. Y vamos a ver ahora imágenes de Ordizia, en Guipúzcoa, donde hay 30 positivos y a ritmo de 400 PCRs diarios están pues empezando a controlar seriamente qué es lo que pasa en Ordizia, donde se han cerrado los espacios públicos. Su alcalde tenía que decir esto esta mañana. Los trabajadores de los 3 bares que cerramos por precaución han dado negativo. Eso para nosotros es un gran alivio, porque la verdad es que era un escenario que empeoraba mucho la situación, pero también es verdad que la otra cara de la moneda, ayer desde Salud Pública nos avisaban que se están haciendo muchos test, que estadísticamente prácticamente era imposible que todos dieran negativo. No sabemos de qué número de positivos estamos hablando. En Guipúzcoa, en Ordizia, hay elecciones el próximo domingo, como las hay también en Galicia. En Galicia hay 121 positivos en la comarca de Amariña, en Lugo, y también les tengo que contar que ha habido positivos entre los vigilantes de la cárcel en Badajoz, concretamente dos. Y un nuevo brote en Burjasot, Valencia, que tiene que ver con una fiesta, y el lugar donde preocupa más el virus es en esas comarcas de Lérida, el Segrià y otras de alrededor, donde hay 8 personas en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, y donde están colapsados de nuevo los hospitales porque hay mucha gente que acude a ellos con signos y con, en fin, la preocupación lógica en este caso. Una preocupación que ha llevado a la Generalitat Catalana a estudiar, lo decidirán en 24 horas, una declaración de obligatoriedad de la máscara para todo el territorio catalán. Lo comentaba la consejera de Sanidad, Budó. Pues en principio, en el ámbito del Procicat van a acabar de decidir pues si realmente cómo vamos a decretar la obligatoriedad del uso de la mascarilla, pero en principio la voluntad es pues que haya siempre sea obligatorio el uso de la mascarilla, más allá pues de la distancia entre personas, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquí, todos los detalles de cómo, en qué situaciones y de qué manera, pues yo creo que se van a resolver en esta próxima reunión del Procicat, y ya podremos pues detallar de qué manera se ejercerá la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Y la verdad es que hay enormes contradicciones entre los científicos médicos independientes y los de la Organización Mundial de la Salud. ¿En torno a qué? En torno a la transmisión aérea. Cada vez son más los que contradicen a la OMS y dicen, no, oiga, miren, la transmisión no son las gotículas, o no solo son las gotículas, sino que hay una transmisión al respirar, que es la que explica la enormemente veloz extensión de los efectos del virus en una comunidad. El virus, o el coronavirus, como prefieran, aumenta, no sé si en intensidad, parece que no, pero sí en extensión. Cada vez son más y más los rebrotes que tienen que ver con nuestro país. Más de 200 científicos aseguran que el coronavirus también podría transmitirse, atención, por vía aérea. Son expertos de 32 países diferentes y dicen que incluso podría haber contagios en distancias superiores a 1 metro. Una teoría que ha llevado a los sanitarios a encender la alerta en las terrazas, donde no recomiendan el consumo de tabaco y derivados por si las pequeñas gotas que expulsamos pueden propagarse a más distancia a través del humo del tabaco y si, por tanto, aumenta el riesgo de contagiarse de coronavirus. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sigue manteniendo que no existen evidencias sólidas de que el virus sea contagioso a través del aire, aunque reconocen que las gotículas que expulsan las personas al hablar, toser o estornudar pueden provocar contagios de coronavirus y por ello la necesidad de cumplir con el distanciamiento social de 2 metros.
Un protocolo de seguridad que no parecen estar cumpliendo desde muchos puntos de nuestro país, porque la nueva normalidad ha traído consigo los temidos rebrotes de coronavirus, que poco a poco se han extendido por toda la geografía española, afectando a 15 de las 17 comunidades autónomas. Y como las cifras de los contagios no paran de crecer, las investigaciones son, a día de hoy, incesantes. Un estudio reciente del Hospital Río de Valladolid evidencia que el uso de corticoides inhalados ayuda a prevenir antes el coronavirus. Lo han comprobado tras tratar a pacientes con asma severa en las residencias de ancianos. De 137 casos controlados, se infectaron 13, por lo que llevó a pensarse que el corticoides inhalado ayudaba. Aunque este no es el único estudio que se ha llevado a cabo en los últimos días, un equipo del CSIC ha desarrollado un test de anticuerpos que detecta la inmunidad frente al COVID-19 con una fiabilidad que ronda el 98%. La prueba serológica, que ha sido bautizada como Kit ELISA, detecta esos anticuerpos y permite saber si una persona ha estado en contacto con el virus y cómo ha reaccionado su sistema inmunitario. ¿Y qué novedades tenemos respecto a los estudios de seroprevalencia? Es otro de los asuntos que analizan con detalle desde el Ministerio de Sanidad. Y es que, aunque el 5,2% de los españoles tienen anticuerpos de COVID-19, hasta un 14% ha mostrado seronegativización. Es decir, un 14% de españoles que dieron positivo en anticuerpos en la primera oleada del estudio han dado, sin embargo, negativo en la tercera oleada. Así que, viendo la variación de las cifras, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Se trata de una pérdida de inmunidad o es más bien una falta de sensibilidad a los test? Y en esas, el sindicato de enfermería, SATSE, denuncia que la Administración vuelve a cometer los mismos errores de siempre porque ha decidido, según ellos, cerrar 7.000 camas en hospitales de todo el país cuando todavía hay un riesgo de una posible oleada de COVID. Así es que el sector de la enfermería nos advierte a Sánchez Castejón, a la Moncloa, en fin, a todos los agentes públicos que eso es un error. ¿Y en el mundo qué? Se preguntarán. Bueno, pues en el mundo hay de todo. En el mundo, en Australia, acaban de confinar a los 5 millones de personas que viven en el área de Melbourne porque hay muchos contagios y ha requerido el confinamiento. Y en Brasil, luego hablaremos más extensamente de ello, ha dado positivo el presidente del país, Jair Bolsonaro, ha dado positivo al coronavirus. Así es que, el balance en el mundo es que esto se sigue extendiendo con 538.000 fallecidos. La pandemia del nuevo coronavirus, originado en la ciudad china de Wuhan, ha registrado en las últimas 24 horas 167.900 nuevos casos, lo que eleva el balance a más de 11,6 millones de positivos y más de 538.000 muertos en 188 países. Estados Unidos, que acumula 2,93 millones de casos de COVID-19, sumando 45.000 positivos desde el balance anterior, es también el país que encabeza la lista de fallecimientos con 130.306, según el balance global publicado este martes por la Universidad Johns Hopkins. Brasil, con 1,6 millones de positivos y más de 65.487 víctimas mortales, figura en cambio como el país con más pacientes recuperados. India supera ampliamente los 700.000 contagios, con un total de 719.664 personas contagiadas, tras contabilizar 22.300 positivos desde el balance anterior y después de haber adelantado el lunes a Rusia en la clasificación. Bueno, pues con los datos de sanidad en la mano, resulta que se nos informa de que el número de fallecidos en las residencias de ancianos ha sido de 18.833, unos datos un tanto incoherentes con informaciones anteriores oficiales del Ministerio de Salvadorilla, pero que en cualquier caso queremos comentar con el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, don Ignacio Fernández Cid. Muy buenas tardes, don Ignacio. Muy buenas tardes. Esos números, esos 18.833 ancianos que nos han dejado, son los que, según su opinión, están en la verdad, cerca de la verdad, o todavía podrían ser peores esos datos. No, lamentablemente podrían ser mucho peores, y la verdad es que a estas alturas que salgan este informe y además diciendo que 2 comunidades autónomas, una no ha dado en ningún momento los datos
y otra los ha dado solo en una ocasión, pues nos parece lamentable. ¿Cómo es posible que el Estado, el Gobierno, en pleno estado de alarma, no tenga capacidad coercitiva para poder imponer un criterio de salud pública a todas las administraciones y a todas las empresas y a todos los ciudadanos, como nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, parece. Incomprensiblemente pasan estas cosas en este país. Y a estas alturas que digan que los datos que arrojan ese estudio no son válidos, pues nos echamos las manos a la cabeza. Qué falta de respeto a las personas que han fallecido. Qué falta de respeto a sus familiares. Qué falta de respeto a la de miles de profesionales y empresas y también funcionarios y otras comunidades autónomas, las otras 15, que sí han estado dando los datos periódicamente. Unos todos los días a la semana, durante 4 meses, todos los días. Y las administraciones públicas, las comunidades autónomas, 2 días a la semana. En todo caso, es una pena que no tengamos los datos porque no podremos estudiarlos bien, valorarlos y no con ánimo de criticar y de censurar a nadie, sino con ánimo de imitar a aquellas administraciones o aquellas empresas que lo hayan hecho mejor para seguir su camino. Pero lamentablemente eso no lo vamos a poder tener. Hemos tenido muchos rebrotes desde que salimos del estado de alarma. Afortunadamente, casi ninguno que yo conozca tienen que ver con las residencias de ancianos. Eso significará que se está trabajando bien en ellas, imagino yo, lo cual pues me alegra muchísimo. Pero le quiero preguntar por los planes que les sugieren a ustedes o les ordenan a ustedes que adopten, cómo van y si podemos estar tranquilos caso que se produzca un rebrote más generalizado. ¿Ha habido algún caso aislado de algún rebrote? Si quiero recordar una residencia en Gijón, pero sí, gracias a Dios han sido casos muy aislados. Como hemos venido diciendo en estas últimas semanas, los centros estamos mucho más preparados porque los profesionales médicos ya saben un poco más de la enfermedad y los profesionales asistenciales pues 3/4 de lo mismo y cómo debemos sectorizar los centros y cómo debemos aislar en caso de presencia de casos positivos. Pero seguimos lamentando que se siguen cometiendo algunos errores que son de bulto, como por ejemplo, si estamos en una crisis sanitaria, ¿cómo es posible que los centros no tengamos los almacenes llenos de EPIs a cargo de sanidad? Porque es que esta es una crisis sanitaria. ¿Cómo es posible que en todas las residencias del país no sepamos ya todos los datos, los mapas serológicos o epidemiológicos de los centros? ¿Cómo están? ¿Cuántas personas se han infectado? ¿Cuántas personas tienen anticuerpo? Tanto residentes como profesionales. ¿Cómo es posible que se sigan mandando protocolos que van cambiando cada 48 horas? Y los test, que me imagino que son fundamentales, caso Claro. que tengamos que volver al confinamiento, ¿no? Claro, fundamental. Pero los test, los protocolos que nos están mandando es que en el momento que haya un solo caso, el centro en sí se pone en estado de alarma. Y hay que pasar los test inmediatamente a todos los residentes y a todos los profesionales. Pues ya empezamos. Los profesionales dependerán de cada centro de atención primaria, no del centro de atención primaria al que depende el centro. Pues descoordinación al canto. Estamos con las mismas. ¿Cuántos centros de atención primaria siguen cerrados después de la de semanas y semanas que han pasado? Nosotros dependemos de atención primaria, es nuestra primera ayuda. Y, por supuesto, seguiremos necesitando a los hospitales, porque en el momento en que llegue, porque va a llegar, y el que no tenga claro que va a llegar es un iluso o un inconsciente, cuando llegue necesitaremos al sistema sanitario público. Porque es el derecho de las personas mayores que viven con nosotros. No es que a nosotros nos hagan ningún favor ni ninguna ayuda. Es el derecho que tienen los mayores que están con nosotros, los mayores dependientes. Sí, señor. Don Ignacio Fernández Cid, siempre nos encontrarán a su lado tratando de buscar lo mejor o de prevenir lo mejor para los mayores que nos quedan, que les queremos mucho. Muchas gracias. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo a usted también. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya lo ven. Hay dudas sobre si estaríamos, Dios no lo quiera, pero preparados para el avance del virus de nuevo y una extensión más generalizada en un lugar en el que pues diariamente no bajamos de los 100 contagios.
La situación, a pesar de haber vuelto a la normalidad, etcétera, 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 sigue siendo muy preocupante. Bien, quiero que vean unas imágenes de nuestro presidente Pedro Sánchez, que hoy presidía el Consejo de Ministros. A esa cita no ha faltado. Ahí se le ha visto en la discusión de los temas que hoy se han aprobado en esa reunión del Consejo de Ministros. Y ayer, y me consta que en Moncloa hay una enorme preocupación porque los españoles han condenado que el presidente ayer se largase en el Falcon a Lisboa a mantener una reunión que podía haber sido por la tarde, podía haber sido hoy, podía haber sido mañana, con su homólogo portugués, Costa. Los españoles, aunque no tenemos mucha memoria, según dicen, están muy mosqueados porque el desaire del presidente ayer a la misa funeral que se ofició en la Almudena es de una enorme claridad y es una provocación casi, porque no tiene que ver con su complicada agenda. De hecho, pues ahora tiene que recibir al presidente del Consejo de Ministros de Italia y no tiene ni fechas para ir a ver a Merkel, quiere ir a Holanda y a Suecia, pero tampoco. Así es que no es un agobio de la agenda del presidente. En Falcon se tarda muy poco en llegar de Lisboa a Madrid o de Madrid a Lisboa. Es no querer estar lo que le pasa a Cuentas. Lo que le pasa a Cuentas, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le reprocha, se lo reprocha en las redes sociales con un tuit: señor Sánchez Castejón, como alcalde de Madrid le hubiera agradecido su presencia en el funeral de las víctimas del COVID. Su memoria nos debe impulsar a todos para hacer una sociedad mejor. Y tanto que sí, alcalde. Y bueno, pues ahora que sufra en silencio, porque desde luego los españoles hemos tomado nota adecuadamente. Hoy hay una noticia en el ámbito de lo judicial político, que ya uno no sabe dónde empieza lo uno y dónde termina lo otro, que es esperanzadora. La Fiscalía le ha pedido al Tribunal Supremo que no permita las declaraciones de semilibertad de la Junta de Clasificación de las Prisiones catalanas para los que resultaron culpables del delito de sedición el 1 de octubre. Dice la Fiscalía que de lo que se trata es de un tercer grado encubierto y que, dada la gravedad del delito, pues los señores que están en la cárcel por lo del 1 de octubre, Junqueras, ya saben, los de la Òmnium y la ANC, Carme Forcadell, todos estos, no merecen ser tratados de esa forma, dada la gravedad del delito. O sea, hay un argumento jurídico y hay otro argumento, digamos, técnico, de que estas unanimidades y tratar este asunto en grupo tampoco les parece a los de la Fiscalía que sea correcto. Bueno, y nos obliga en la actualidad a volver a tratar el caso de Dina Busselham. Ya saben, la asesora de Pablo Iglesias, que él califica de secretaria, que le acompañó en buena parte de su periplo europeo como eurodiputado y que, bueno, no deja de dar titulares. Hoy los titulares los daba el mismo afectado, Pablo Iglesias, que lejos de reconocer ha pasado al ataque, un ataque furibundo, y bueno, pues que él será víctima de sus propias palabras. Hoy en el Consejo de Ministros se abordaba un tema que compete personalmente a Iglesias y a su partido, Unidas Podemos. No me parece un buen signo, pero en cualquier caso vamos a escucharle, porque de sus palabras se deduce que avala el insulto y la crítica hiperaguda a periodistas críticos, lo cual, si viene de un político, pues allá él con su conciencia y honor, pero si depende del vicepresidente del Gobierno, no me negarán que no tiene gravedad. Vamos a escuchar a Iglesias. Todos los que tenemos una presencia pública y una relevancia, digamos, a la hora de participar en los debates, y ahí los profesionales de los medios de comunicación, algunos lógicamente la tienen, pues creo que la crítica es una cosa normal y propia de las democracias, e incluso las cosas desagradables que vemos en las redes sociales y que no nos gustan a nadie también son normales, y yo no sería partidario de que eso se pudiera perseguir. El derecho,
y en particular el derecho civil ofrece instrumentos para que cuando alguien se sienta ofendido porque se han atravesado determinadas líneas, pues ejerza esos derechos en el marco de la ley. Ya saben que él se presentaba como una víctima de las cloacas del Estado, que decían en Podemos que le habían robado el móvil no solo a Dina Busselham, sino también a su novio en un centro comercial. Bueno, y claro, la gente presume, o la inducción desde Unidas Podemos nos lleva a pensar que Villarejo tuvo algo que ver con la desaparición denunciada, que ya veremos si es verdad, pero denunciada, del robo de los móviles, y Villarejo ha sido muy contundente. Dice a Confilegal Villarejo que Interior no le pidió que robara ningún móvil a Dina Busselham. Bueno, hasta ahí podemos leer por hoy en el caso del famoso móvil, con contenido, pues al parecer, pues muy complicado para el honor de Dina Busselham, pero que lo que sí que nos queda claro es que Unidas Podemos no puede acreditar ni por lo remoto su condición de víctima en este asunto. Bueno, volvemos atrás, y volvemos atrás porque tenemos que hablar de Brasil, siquiera un momento, y para ello doy la bienvenida a doña Carla Zambelli, diputada brasileña del partido del presidente Bolsonaro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Es un placer estar con vosotros otra vez. Igualmente. Hoy pues el motivo es obligado, porque después de 3 pruebas parece que el contagio ha dado positivo en el propio presidente, en Jair Bolsonaro. ¿Cómo ha sentado eso en Brasil? Pues el presidente ha dado una entrevista hace 1 hora más o menos y está bien. Está un poquito como una gripe, tiene fiebre, pero se siente bien y ha dado como 25 minutos de entrevista en vivo. Así que estamos tranquilos cuanto a la salud del presidente. Ya ha empezado a tomar la hidroxicloroquina, que es un medicamento aquí que al principio el ministro de la Salud, que salió hace 2 meses más o menos, no quiso poner en el protocolo del Ministerio de la Salud la hidroxicloroquina. No sé cómo es el tema ahí en España, pero aquí ha dado mucho que decir. Sí, aquí y también. El presidente ya... Aquí también, ¿no? Sí, en principio parecía que era muy... la izquierda... Sí, diga. Sí, me parece que, no sé cómo ha cogido ahí, pero aquí la izquierda no quería que pusiéramos el hidroxicloroquina o la cloroquina en el protocolo de salud de esta, o sea, de una medicación para la COVID. ¿Cómo se fue por ahí, Javier? Bueno, en realidad aquí ocurrió que teníamos mucha esperanza en que eso pudiera ser útil y que luego poco a poco ha ido cayendo de los protocolos de actuación médica, porque al parecer no era tan eficiente como algunos pensábamos, ¿no? De todas maneras, pues sí ha sido eficaz en la mejoría de los enfermos, los que han sido tratados con ello, pero en otros casos, por lo visto, no. Y en general en Europa se hizo una apuesta por la cloroquina, Francia también la hizo, y luego esto fue bajando de intensidad y hoy están pensando en otro tipo de tratamientos derivados de la farmacia que utilizan normalmente contra el VIH, y hay otros tratamientos que parece que son más interesantes, según la opinión también muy cambiante de los expertos en la medicina en España y en Europa. En cualquier caso, bueno, pues deseamos lo mejor para la salud del presidente Bolsonaro. En cualquier caso, dígame. Lo que pasa aquí es que cloroquina me parece que hace mucho efecto si la ministra luego al principio de la enfermedad, cuando se descubre, sí. Pero cuando ya están como el pulmón ya tomado o algo así, ya no es tan eficaz como cuando en el principio del tratamiento. Entonces pero el presidente está bien porque ha sido siempre un atleta. O sea, tiene más de 65 años, tiene más de 60 años, pero se le ve muy bien de salud, aparte de que le han intentado matar en la campaña
y bueno, ha hecho 3 cirugías muy fuertes, pero tiene la salud muy buena nuestro presidente, gracias a Dios. Bueno, además en Brasil resulta que a pesar de que tienen ustedes 65.500 fallecidos, es uno de los países del mundo donde hay más personas curadas. Creo que son cerca de 980.000 los que... Esto es un éxito para la sanidad brasileña, sin duda. Ya hemos pasado de 1 millón, Javier. Esta marca hemos atingido ayer. Esto es 1 millón que hemos podido contar, porque la verdad que yo creo que ha pasado mucho más de 1 millón de personas que han tenido la COVID con síntomas muy bajos o asintomáticos, como se llama. Bueno, a lo mejor ahora cambia, digamos, la percepción del presidente Bolsonaro respecto del uso de las mascarillas, que ha levantado no pocas polémicas, porque al parecer, o así nos llega a la prensa en España, ¿no? Al parecer el presidente ha vetado el uso obligatorio de mascarillas en comercios, en templos y en escuelas de Brasil. ¿Allí esto es polémica también o no? ¿O cree usted que cuál es el motivo por el que no se obliga al uso de la mascarilla? La polémica está en el hecho de que hay muchas personas que ya han pasado por la COVID que no se pueden saber si han tenido o no. Eso también por el tema de la escuela más liberal del presidente, entendemos que la persona puede elegir poner o no la mascarilla en templos, por ejemplo, pero es que el problema no está ahí en utilizar o no la mascarilla, sino que quieren cobrar 500 reales a cada persona que no utiliza la mascarilla. Entonces el presidente ha quitado el tema de la obligación para que no se pudiera cobrar los 500 reales de las personas, porque hay mucha gente que no puede pagar 500 reales. Entonces, y también los comercios donde personas no estarían sin mascarillas querían cobrar 5.000 reales a los dueños de los comercios que no utilizaran o que, por ejemplo, una persona fue encontrada sin mascarilla dentro de sus comercios. Entonces, yo creo que fue la forma que Bolsonaro encontró para que las personas no gastaran estas multas, porque aquí en Brasil hay un problema de multas, que hay gente que las pone solamente por ponérselas, sino eso es como una industria, una industria de las multas. ¿Cómo cambian las cosas cuando se explican bien? Qué diferente esto que usted nos cuenta a lo que algunos periódicos reflejan aquí en España. La enfermedad del presidente, ¿le llevará a alguno de sus enemigos a ser menos activos en los próximos semanas o meses? No creo. Ya hay gente aquí en Brasil, los enemigos, que dicen, hemos encontrado personas que les desean la muerte. O sea, personas de la izquierda que dicen que tiene que morir el presidente de la COVID. O sea, el corazón de los izquierdistas que dicen mucho, queremos más amor, queremos paz, etcétera. O sea, pero cuando es una situación de verdad que acima de los intereses políticos, hay que estar el interés de un país. Y si quiere o no si quiere, es nuestro presidente, el presidente de Brasil. Y entonces, desearle la muerte es algo muy fuerte, me parece. Pero creo que cuando Bolsonaro se tratar y pasar por eso todo, yo creo que va a cambiar un poco, como que se dice, el discurso izquierdista, de que Bolsonaro no conoce el problema, que no está preocupado con el problema de la COVID. Pero mira, tenemos un país donde los infectados están en número 2 o 3 del mundo, o sea, los números absolutos son muy altos, pero las muertes relativas al número de habitantes personas, de Brasil, claro. de personas en Brasil, estamos en el número 17, el número de muertes. Muchísimo más bajos que en España están ustedes, por suerte. Sí, los relativos sí. Doña Carla Zambelli, volveremos a hablaremos de los enemigos de Bolsonaro y esperemos la recuperación del presidente y
el no avance de sus enemigos en Brasil. Muchísimas gracias, un placer enorme. Gracias a ti, Javier. Buenas Placer tardes. mío. Buenas tardes. Quiero que avancemos un poquito en materia electoral. Estamos al filo de las 7 y tenemos que abrir la página de economía, así es que nos vamos a ir a publicidad, abrimos economía y luego hablaremos de esas dos comunidades, Galicia y el País Vasco, donde todavía hay alguna duda, pocas, cada vez menos, de que vayan a celebrar completamente en todas sus provincias elecciones el próximo domingo. Hay alguna duda, pero parece que van cada vez más claramente a elecciones el domingo 12. Vamos a publicidad, apenas 2 minutos y enseguida estamos de vuelta. Bueno, abrimos la página de economía, ya se encuentra a mi lado don José Luis Fernández, el director del Departamento de Estudios del Sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy estamos comentando en la pausa publicitaria que compartimos una sensación extraña de abocarnos por un precipicio económico y vemos a todo el mundo con sus viajes, su Falcon, su no participar en cosas, su tal, incluso a la opinión pública, muy en el caso Dina o en el caso no sé qué, pero muy poco consciente de lo que va a pasar aquí en octubre o en noviembre. Hoy Bruselas nos llamaba un poco la atención sobre ese asunto porque las expectativas que ellos ven en la economía española son de desplome. Hablan de casi un 11% de desplome. Vamos a verlo. La Comisión Europea ha empeorado este martes su previsión sobre el comportamiento de la economía española este año y espera ahora una contracción del PIB del 10,9% frente a la caída del 9,4% que estimó hace unos meses, para más tarde rebotar un 7,1% en 2021, apenas una décima más que su cálculo anterior. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha publicado las previsiones de verano del Ejecutivo Comunitario que no actualizan otros indicadores como déficit y deuda públicas o el paro y se limitan a reflejar nuevos datos sobre el PIB e inflación. En el caso de España, Bruselas ha empeorado su proyección para este año en un punto porcentual y medio. El desplome al cierre de 2020 será del 10,9% tras un segundo semestre con cierto repunte que no compensará totalmente el impacto de las medidas de confinamiento decretadas en los primeros meses del año y que provocaron una contracción sin precedentes de la economía. In Spain, the impact of the confinement in the first half of 2020 looks likely to turn out worse than expected in the spring forecast, although all indicators show that activity is recovering fast. As restrictions are being lifted, the rebound will only partially offset the larger contraction in the first half of this year. Después, la actividad debería continuar recuperándose en la primera mitad de 2021 para luego moderarse gradualmente en el segundo semestre del próximo año, en el que el crecimiento rebotará hasta el 7,1% gracias también a un efecto arrastre fuerte de los últimos meses de 2020. Aún así, el Producto Interior Bruto al finalizar 2021 será todavía 4 puntos inferior al de 2019. Pero aquí se cuentan otras cosas y aquí el balance es positivo, favorable, no dejamos a nadie atrás, luego algunos sí se quedan atrás, pero en cualquier caso no vivimos al día, no vivimos con esa preocupación. La gente está pensando en las vacaciones, la gente está pensando en lo que, en fin, cuando le pagan lo del ERTE, algunos, otros, en fin, lo que le han reclamado lo del ERTE, pero no piensan ni en lo que les va a tocar pagar el año que viene en materia fiscal, ni en el peligro que corren sus actuales ocupaciones. José Luis. Sí, no, la cosa no pinta bien, ¿no? Yo creo que todas las previsiones y estas últimas, esta revisión, ¿no?, de sus previsiones que ha hecho la Unión Europea nos da un toque de atención, es que hemos empeorado, o sea, no solamente ya lo que nos dicen, que es que en las anteriores estábamos los terceros por la cola, esta vez estamos los segundos, o sea, es decir, quien nos ha pasado Grecia ha retrocedido en posición y nosotros hemos adelantado a Grecia en peor. Me parece que esto es muy significativo. La que peor perspectivas tiene es Italia y a continuación España, ¿no? Con lo cual la cosa dice, oiga, vamos a ver, ¿no? Es decir, no solamente es que hay unas previsiones negativas, es que empeoramos con las que ya eran malas. Y sobre todo lo más fuerte es que si llegamos
a caer pues en ese entorno del 11% en el 2020, no vamos a recuperarnos en el 2021, porque si llegamos al 7 habremos perdido 4 puntos. Esos son como 8 puntos de empleo o 7 puntos de empleo, ¿no? Es decir, claro, es que cada punto del PIB tiene que ver, prácticamente se traduce en 1,5 puntos en relación a la creación o destrucción de empleo, ¿no? Entonces la broma es tremenda, ¿no? Entonces, yo creo pero que... en lugar de contárnoslo, de decir, no encubrir la verdad, no digo mentir, que a lo mejor también hay algún caso, si se nos cuenta una cosa que bueno, con las ayudas, con los planes, con los no sé qué, pero eso no es suficiente, no está siendo suficiente. Empeoramos porque las medidas tomadas para el relanzamiento de la economía no están funcionando lo que esperábamos que funcionaran, y eso no se lo irán a decir a nadie. Y eso es muy lamentable. Necesitamos un ejercicio de transparencia para que la gente se pueda organizar, claro que sí. Pero porque este gobierno además es muy poco originario, muy repetitivo, ¿no? Es decir, es que la misma cosa la hace 3 veces, la cuenta de manera distinta para decir lo mismo y luego tardar varios meses en ponerlas en marcha, ¿no? Bueno, ahora cuando llegan es agotador, ¿no? Es decir, claro, ahora empieza la fanfarria de los contactos internacionales para que nos den las ayudas europeas, que están muy bien, sí, eso hay que tenerlo, no lo vamos a discutir. Está muy bien que España presente una posición conjunta y que pida lo que en justicia merezcan las posiciones españolas. Ahora, hay que contar la verdad al ciudadano. Sí, sobre todo decirle que no todo lo que se dice se pone en marcha de manera inminente, ¿no? Hoy han hecho en el Consejo de Ministros lo que llamo yo un decretillo escoba, ¿no? Es decir, igual que se ha prorrogado los ERTES hasta el 30 de septiembre o el cese de actividad para el 30 de septiembre, pues algunas otras medidas también las prorrogamos hasta el 30 de septiembre y ya está. Oiga, pero ¿qué ha pasado con esas medidas? ¿Ha habido un balance? ¿Ha habido de alguna manera una crítica positiva, negativa? ¿Qué ha pasado? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la moratoria en el tema de las hipotecas, en la moratoria en el tema de los alquileres. Oiga, ¿con eso qué ha pasado? ¿Cuánta gente le ha pedido? ¿A quién ha salvado o no? ¿Lo vamos a prorrogar porque sí? ¿Útil o no? Claro, es decir, haga usted un poquito de balance, un poquito de examen, que es que, mire usted, los que venimos del ámbito docente, esto de evaluar es una cosa que a lo mejor tenemos muy metida, ¿no? Porque nos hemos dedicado ciento el tiempo a ello. Cada vez menor propensión. Sí, hombre, si fuese por esta ministra, yo recordaré siempre, hacía muchos años, ¿no? Es decir, con la famosa LOE, pues el portavoz de Educación entonces del Partido Socialista, que me dijo, oye, mira, si es que la cuestión es que, ¿por qué queréis exigir más a la gente? Si suspenden tantos, ¿qué pasa? ¿Porque aprueba alguno más? ¿Qué pasa? Porque le demos el título. Bueno, pasa que le estás engañando, que sea que a todos. Claro, estás condenando a la gente a un fracaso no escolar, sino a un fracaso social. Y esto es mucho del Partido Socialista, ¿no? Llevar a la gente al fracaso social, engañarles. Y me parece que aquí lo que es importante es decirle, mire, el empleo no se está recuperando. Vamos a ver este mes, a final de mes, qué pasa con la EPA. La cosa puede ser preciosa, bueno, ¿en octubre? Bueno, veamos, o sea, porque es que a partir de octubre empieza la cosa mala, empieza ya a destruirse habitualmente empleo, con lo cual este año puede ser tremendo. Pero vamos a ver, o sea, mire usted, yo veo, me doy una vuelta por mi barrio, veo bares que siguen sin abrir. Y muchas tiendas. Muchas tiendas que siguen sin abrir, pequeños comercios que siguen sin abrir. Oiga, ¿y esa gente de qué vive? O sea, es que todos esos pequeños comercios que no han podido pagar el alquiler, no me vale que le digan que le dan una moratoria. Oiga, si es que el problema es que si no ha generado, es que ni para ahora ni para después. Y este es el gran drama, ¿no? Este gobierno no ha puesto cash, no ha puesto liquidez para ayudar directamente a la gente. Este es el tema, ¿eh? Una noticia hoy, luego si quiere la vemos con mayor detenimiento, que habla de que la banca está denegando un 17% de los ICOs a las pymes y a los autónomos. Y esa gente dice, bueno, pues ya si no me dan esta ayuda, a mi liquidez, si no me echan una mano, pues tengo que cerrar, se ven abocados a ese fracaso empresarial, ¿no? Pero este es el drama, ¿no? Es que dentro de cada de estas pequeñas empresas que podrían funcionar y no funcionan, es que hay 1, 2, 3 trabajadores y eso implica 2, 3 familias, cada familia son 3 personas. Y empezamos a multiplicar, ¿no? Y esta gente es a la que teóricamente este gobierno no iba a dejar atrás. Oiga, es que ni atrás delante, les ha dejado usted una mano delante y una mano después, ¿eh? O sea, nada, les ha dejado muy flojitos. Pero sobre todo, insisto, porque este gobierno no ha tomado ninguna medida eficaz de ayuda directa a las familias y a los hogares. Todo han sido préstamos que no llegan, moratorias que hay que pagar, recibos que se van acumulando. Dice, oiga, ¿a mí de qué me sirve que usted no me corte la luz? Bueno, no me la corte, me parece estupendo. Y sobre todo nos ha puesto a la empresa como pivote esencial de la recuperación, claro, a la que hay que ayudar, especialmente a la pequeña y a los autónomos,
hay que ayudarles a que no cesen de actividad, no financiarles que cesen la actividad, no, que sigan siendo activos. Incentivarles para que sean activos. Claro. ¿No? Esta es la broma, y yo creo que el problema de España, y lo que nos está diciendo todos los indicadores respecto a la Unión Europea, es que pinta muy mal. Insisto, decir, si el Banco de España nos daba, incluso hablaba del 12 en el peor de los escenarios, la OCDE también. Decir, vamos a ver todos, los escenarios de la OCDE, que hemos preparado un gráfico para que ustedes por lo menos conozcan la verdad y no digan que es que no me informaron, ¿no? Eso sí, díganselo al gobierno de Peter. Aquí intentamos trabajar con la verdad. Y siempre que no nos sale bien, lo rectificamos. Miren ahí, previsiones de la OCDE hablan de que la tasa de paro en mayo se situó en el 14,5% y que en diciembre ellos creen que va a estar en el 19,2% de la población activa. ¿Estos datos te cuadran? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que yo creo que es muy generoso la OCDE, ¿no? Yo estoy más con los datos que en su día el Banco de España y algunas otras entidades que nos situaban por encima del 20, incluso se llegó a hablar del 24, ¿no? Si las cosas había un pequeño rebote o un gran rebote, es decir, yo creo que el tema es que hay muchas incógnitas por despejar. Yo no sé si nos estamos preparando o no para afrontarlas, los distintos escenarios, que es lo que cualquier tipo de responsable tendría que hacer. Oiga, todo el mundo nos está diciendo, septiembre, octubre, sobre todo octubre, puede haber riesgo de rebotes muy potentes. Si eso tiene que llevar otra vez a un parón de la economía, la situación puede ser dramática, dramática. Y nadie parece que se esté dando cuenta de esa situación, no se están tomando medidas. Entonces, la situación del paro es que nos podemos ir por encima en un escenario muy malo, por encima del 25, en el entorno del 25, en un escenario, bueno, más normalito, en el entorno del 20. Oiga, es que ahora mismo estamos en una situación de gente que podía estar trabajando y no está trabajando cercana a los 8 millones. Es que tenemos ahora mismo un tercio de nuestra población activa que está parada, que querría trabajar y no puede, porque no hay actividad que lo sustente. Este es el drama de este país, y el país tiene que seguir funcionando. Si no tenemos gente que trabaje, esto no hay quien lo mantenga, porque no habrá ingresos para mantener el estado del bienestar, es decir, no habrá ingresos para la sanidad, para la educación, porque al final todo depende de la riqueza que genera cada contribuyente, y eso al final es lo que acaba dando lugar a la riqueza del país, ¿no? Es decir, la riqueza del país no es un ente de razón que se genere, bueno, pues porque sí, ¿no? Plantamos 4 flores y eso nos da la riqueza del país, ¿no? Por mucho que diga el señor Sánchez de que se genera riqueza y todo lo que... Me parece que están muy equivocados y que o se empieza a trabajar en aligerar las cargas a las empresas, las cargas fiscales. Empezamos a mejorar la renta disponible de los hogares para incentivar el consumo que ha caído en picado. La gente que puede ahorrar ha ahorrado como locos. La tasa de ahorro prácticamente ha crecido un 12%. Los ahorros de la gente yendo a guardar por lo que pueda venir. Y me parece que es muy significativo el que el consumo está cayendo en picado, por mucho que se reactiven. Hoy ha habido una medida que ha presentado José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, que yo creo que llega tarde. No es mala, pero llega tarde. Habla de ofrecer suelo público para que alguien construya y se active la economía por la vía de la construcción de vivienda. Pero ¿quién va a comprar esa vivienda? ¿Quién está ahora en situación de embarcarse en una hipoteca? Pues cada vez menos. No cada vez más, sino cada vez menos. Si esta medida la hubieran tomado hace 2 años, que podían haberlo hecho, algunos lo aconsejábamos como un elemento activador del empleo. Oiga, sí, hagan viviendas y que den vida a los que las construyan, y bueno, parece que ya más o menos hemos acabado con la gran bolsa que teníamos de la burbuja, bueno, pero viviendas para gente en las ciudades podían haberlas hecho y las podían haber vendido. No se quiso hacer entonces y ahora lo plantea de nuevo José Luis Ábalos. El Gobierno de la Nación aporta a través de SEPES suelo público, a cambio lo saca a concesión, una concesión que puede durar hasta 75 años, no tiene por qué durar 75 años, pero puede llegar a 75 años en función de la necesidad, de la ubicación, y a través de una licitación las empresas privadas pueden concurrir al uso de ese suelo por ese periodo a cambio de construir viviendas para alquiler social. Bueno, y no aclara qué pasa después de esos 75 años y parece que le da un disgusto, si es que cuando lo dice que además llega tarde, parece que le da un disgusto que lo paga él. Pero me parece que eso es una opción. Yo no sé cómo están de alguna manera
las empresas o las grandes constructoras de liquidez para afrontar este tipo de situaciones, pero desde luego tampoco pasaría nada porque el gobierno hiciese una inversión en esa obra pública, ¿no? Y la pusiese al servicio de los ciudadanos, crear un parque propio de viviendas en alquiler cuyo titular fuese precisamente el Ministerio de Vivienda, ¿no? Pero Esa sería una opción. Volvemos a lo mismo, cedemos suelo que no nos cuesta dinero y que otro haga la inversión y que tenga suerte en lo de vender algo que no se sabe qué pasa a los 75 años con eso. Bueno, hay otros asuntos. En el terreno inmobiliario, noticia del día, el imperio inmobiliario de Amancio Ortega. Ya saben que el hombre de Zara, el hombre de Inditex, con lo que saca de Inditex, hace inversiones inmobiliarias en todo el mundo, de edificios de calidad y valiosos. Ahora mismo sus activos inmobiliarios se establecen en 15.000 millones de euros. Tienen más activos inmobiliarios que Merlin Properties o que Colonial. En fin, extraordinario. Pero yo le quería preguntar, a propósito de algo industrial, que yo sé que usted sigue eso como yo muy al dedillo. Hoy hemos sabido de un efecto previsible, pero ahora se puede demostrar, el efecto dominó tras el anuncio de la marcha de Nissan. Y esto se ha concretado en que una empresa, Marelli, que hace muchas cosas, entre ellas bujías, Magneti Marelli, va a revisar 1.200 empleos que tiene en su mayor parte en España. Los va a revisar quiere decir que eso cuelga de un hilo. Pues eso es un ERE en toda la regla que viene a continuación, ¿no? Es decir, pero claro, lo que hablamos siempre, es decir, ¿no? Los 2.000 trabajadores de Nissan se traducen en 25.000 familiares y empresas y personas que al final se ven afectadas simplemente por la vía de impuestos. Es decir, son toda la gente del que pone los repuestos, toda la gente que fabrica los distintos componentes del automóvil, como dice usted, las bujías, pero es que son los neumáticos, es que son los que hacen los parabrisas, es decir, al final es todo, ¿no? Y es gente que come de esto. Me parece que el efecto que tenemos, claro, en el sector del transporte, vamos a ver, es decir, hoy el Ministerio también animaba mucho, ¿no?, con el tema del transporte, las medidas del transporte aéreo, transporte marítimo. Oiga, sí, pero es que no entra un buque, los cruceros no entran en nuestros puertos, es otro sector que está muerto dentro del sector turístico. La situación del tránsito aéreo, bueno, en las líneas aéreas, Iberia está, pues, vamos a ver cómo salen adelante y si sale adelante o no la compra o la fusión, como lo queramos denominar, con Air Europa, que estaba ahí pendiente un hilo, que se gestó el año pasado y quedó un poco paralizado con el tema del COVID. ¿Va a haber inyección de dinero para ello o no? ¿Puede el gobierno español inyectar dinero a una compañía que no es española? Digo, porque claro, IAG, que es Iberia, la matriz, su sede está en el Reino Unido, que es además una situación extracomunitaria. Sí, sí. ¿Podemos invertir o no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? Vamos, nosotros estamos viendo muchas quejas precisamente por los servicios, ¿no? Se quiere reabrir Barajas. Vale, perfecto, AENA reabre Barajas. Oiga, y pone a limpiarlo a la mitad de la plantilla. ¿Eso cómo se puede? ¿Cómo quiere usted tener operativo al 100% la T4 con la mitad de la plantilla, que es una contrata, que no está trabajando? Oiga, ¿dónde está el servicio? ¿Dónde están las medidas higiénicas y de seguridad? Nosotros vamos a ser esto el país free COVID. Hombre, me parece que si la entrada a España no se cuida, pues la cosa no funciona bien. Lo que me parece además que este gobierno, aparte de llenarse de la boca, lo que está debilitando es el propio rol y papel de las empresas públicas en la prestación de los servicios a la ciudadanía y sobre todo también a la gente externa. Estoy hablando de Renfe y Adif, estoy hablando de AENA, con los aeropuertos y con cómo se está gestionando este tipo de situaciones, tanto para el propio personal como aquel personal que depende de las contratas que tienen realizadas. Barcos, aviones, todo ello. ¿Qué números manejáis en uso a propósito de la gente que todavía está sin percibir el ERTE? Bueno, yo creo que está en torno a un 10%, 12%, en torno a los 100, 120, por ahí. 120.000. 120.000, no 120. Sí, muchos. Teniendo en cuenta pues que ya saben que hoy estamos ya casi a mitad de julio. San Fermín, por cierto. En fin. Es lo que toca, ¿no? Es decir, que esto, la verdad, y sobre todo porque yo creo que ahora mismo en el conjunto de la Administración General del Estado, otro día veíamos números, debe estar en torno a un 70%, no llega, un 75-70% activa. Con lo cual, cosa que tampoco se comprende. Hombre, no, mire usted... Hemos salido del estado de alarma, ¿qué esperan? Pero mire, hoy le... Perdonen.
Pero hoy me hacía mucha gracia cómo uno de los acuerdos del Consejo de Ministros era la compra de hidrogel para atender las oficinas de la agencia tributaria. A buenas horas, manga. A buenas, ¿no? Es decir, cuando ya ha acabado el plazo, ¿no? Es decir, genial. Don José Luis Fernández, le despido ya que le veo un poco, ¿Sí? le veo un poco afectado los aires acondicionados. Esto es tremendo, culpa, seguramente. Vamos a hacer el cierre de la bolsa. Bueno, hoy la bolsa cierra en negativo, ha perdido 1,44%, 7.447 puntos con 40. Significa que perdemos el 7.500. La empresa que más pérdida registra en el día de hoy es ENCE, seguida de Nagas, y las dos que han recuperado algo su posición y que lideran la lista de los que mejoran su cotización, Siemens con 1,72% y Arcelor con tan solo un 0,91%, y es la segunda que más crece. Bueno, pues hasta aquí la economía, que no nos ofrece gran elemento de sentirnos más contentos. Saben que hay elecciones el día 12, saben que los gallegos y los vascos están convocados a urnas, y Patricia Tenorio nos va a ofrecer a continuación la última hora electoral. Patricia, cuando quieras. Pues Xavier, eso es, y es que este domingo ya saben que hay elecciones gallegas y vascas, domingo 12 de julio, y ¿saben quién es el candidato de los gallegos? Pues el favorito es Alberto Núñez Feijóo, que no solamente es favorito, sino que parte para llevarse ese récord histórico de Manuel Fraga de 4 elecciones consecutivas con una mayoría más que holgada. OK Diario plantea hoy un sondeo junto a Amalgama Métrica, lo van a ver en sus pantallas. Estos son los datos que da a las elecciones gallegas. Le otorgaría 42 escaños a Feijóo, 4 por encima de la mayoría absoluta y uno más que consiguió en 2016. El PSOE de Galicia recuperaría la segunda posición de 14 a 17 escaños gracias al hundimiento de Galicia en Común, la marca gallega de Podemos, que parece que puede caer, ahí lo ven, desde los 14 a los 3 escaños, y Vox y Ciudadanos seguirían fuera del Parlamento gallego según este sondeo. Y dejamos Galicia a un lado porque vamos a ver cómo se plantea el panorama en el País Vasco, y es que Íñigo Urkullu volvería a ser reelegido como lehendakari. Vamos a ver ahora estos datos del País Vasco, porque ganaría con el 40,9% de los votos y obtendría 31 escaños, 3 más de los que tenía hasta ahora, y los nacionalistas necesitarían el apoyo de los socialistas, como ha sucedido durante la última legislatura, que también crecen, ahí lo están viendo, y pasan de 9 a 11 diputados. EH Bildu se mantendría como la segunda fuerza, caerían Podemos y PP más Ciudadanos, y Vox lograría su primer diputado, y como pronostican las encuestas en Galicia y también el País Vasco, los de Pablo Iglesias obtendrían muy malos resultados, no caerían tanto como en Galicia, pero en el País Vasco también se notaría esa bajada para Podemos. Muchas gracias, Patricia Tenorio. Bueno, entonces ya saben de lo que tienen que estar pendientes el domingo aquí, del debate electoral o de las resultados de las elecciones en el País Vasco y en Galicia. Posible hundimiento de Unidas Podemos en Galicia, posible entrada en el Parlamento Vasco de Vox. Por cierto, que hay enormes movilizaciones en el final de la campaña de la izquierda vasca contra que Vox consiga diputado en el Parlamento. Lo que pasa es que ya saben que ese tipo de cosas pues las carga el diablo, y a lo mejor consiguen que en lugar de uno tenga dos. Algo parecido ocurrió, lo recordarán, en Andalucía hace ya algunas fechas. Feijóo. ¿En qué anda Feijóo, el presidente gallego, ahora que parece que todas las encuestas le auguran un paseo triunfal en Galicia? Pues está, ahora lo van a ver, en unas declaraciones que vemos en el diario El Mundo, si no ando errado, en el País, perdón, eso es, en el País, en el que habla de que sería muy bueno para España un gobierno a la alemana, debido al terremoto económico que vive España. Y, el candidato del Partido Popular, ya en términos de Galicia, admite que busca una mayoría estratosférica apoyándose en votantes de Vox, de Ciudadanos y del PSOE, además de, lógicamente, los propios del Partido Popular. Así es que en eso es en lo que anda el varón gallego. Hay que decir que Pablo Casado se ha dejado el pellejo para que el varón gallego revalide tanto como abarloarse en muchas cuestiones con el gobierno absolutamente desnortado de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Tan desnortado está el gobierno que escuchen de boca de la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, que pasa por ser la dicharachera de ese gobierno. Antes estaba Celaá,
que daba más miedo que, en fin, que las películas de Drácula. Y ahora tenemos a María Jesús Montero. Y ella le han preguntado, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, qué piensa el Gobierno de todas estas informaciones que han salido de la trama que tenía en Suiza y otros lugares el antiguo jefe del Estado, el rey Juan Carlos. ¿Y qué dice Montero? Escúchenla. Las actuaciones judiciales por parte de tribunales de justicia de otros países se están dirigiendo al antiguo jefe del Estado, que no para nada tienen repercusión ni impacto en el actual jefe del Estado, que además recuerdan ustedes que cuando se empezó a conocer algunos extremos de esta cuestión renunció de forma explícita a la herencia que en su caso le pudiera corresponder con motivo de esta fundación. Todos somos iguales ante la ley, esto no es una cuestión retórica, es una cuestión real en la que siempre que una persona se pueda apreciar algún tipo de separación o algún tipo de irregularidad o de indicio, hay que investigarla teniendo claro que hay presunción de inocencia hasta que no se demuestra lo contrario. Bueno, pues en eso anda el Gobierno, con esa enorme claridad del que ve poco que tiene esta señora y que nos ha dejado turulatos como siempre que habla. Algunos datos tengo que darles que tienen que ver con Venezuela. En primer lugar, el gobierno de Maduro, tan amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de decidir la intervención del partido de Juan Guaidó y de Leopoldo López. Ha sido pues estas cosas que hacen en Venezuela, estas cosas totalitarias, antidemocráticas, despreciables y que tanto agradan a José Luis Rodríguez Zapatero. En fin. Bueno, pues lo que les tengo que contar es que una consultora, por cierto chavista, que se llama Neurona, es la que ideó para Iglesias y para Podemos la estrategia o la campaña de que hemos sido víctimas de las cloacas. Qué malas son las cloacas que nos investigan y que están haciendo todo lo posible para que no lleguemos al gobierno. Esa fue la tesis mantenida en elecciones generales, mantenida durante bastante tiempo por todo el Politburó de Podemos, desde su gran líder carismático hasta el más tonto de los botones. Todos mantenían lo mismo, lo que pasa es que a la hora de acreditarlo ha resultado que nos estaban engañando. Pues bien, sepan que esa consultora chavista, Neurona, es quien desarrolló esa estrategia para Iglesias, basarse en ofendidos por las cloacas del Estado. En fin, cosas que son tremendas, tremendas, porque además pues todas estas mentiras, la verdad es que tienen las patas muy cortas. Vamos a ver a continuación una de las cosas que me llama mucho la atención. Es el famoso informe del relator de la ONU. De vez en cuando la izquierda nos decía que había 30.000 niños en España en estado de famélico, en estado de desnutrición. Era un mantra, sobre todo en Madrid. Ha sido llegar al gobierno, entrar los de Unidas Podemos en el gobierno y nadie de la izquierda española vuelve a hablar de esos niños. Y mira que si lo sabía entonces, ahora es de suponer que están peor. Bueno, pues no. Ahora no toca y no se habla de eso. Y a la ONU la han pillado pues con el paso cambiado. Ha mandado a un relator a España a ver cómo está esa cuestión y hace un informe, claro está, desfavorable. No es que nos vayamos a fiar mucho de la ONU, pero tampoco nos podemos fiar de este gobierno, porque a ver si va a acabar siendo verdad lo que antes no parece que lo fuera. Una cuarta parte de la población española vive en la pobreza o está en riesgo de exclusión social. Así lo ha advertido este relator especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier de Schatter. Hoy se ha hecho público el informe sobre esta situación en nuestro país y el relator asegura que los efectos de la pandemia han acrecentado las situaciones de gran pobreza muy extendidas. También habla de una alta tasa de desempleo, una de desempleo juvenil crónico que va a empeorar en los próximos meses y de otro gran problema de nuestro país, la vivienda. Un mercado encarecido, especialmente en las dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona. Alrededor del 48% de la vivienda construida en los 2 últimos meses en la ciudad condal superan un precio de 500.000 euros, una cifra difícilmente abarcable para la mayoría de los hogares. Un informe que para algunos se ha quedado corto y para otros, como el Gobierno, ha sido excesivo. A pesar de no compartir todas sus afirmaciones, nuestro país examinará con atención todas sus recomendaciones.
El contenido del informe presentado hoy aquí exige, por nuestra parte, igualmente alguna aclaración o precisión, y por ello España ha formulado una serie de observaciones y hemos solicitado que sean publicadas junto al mismo. Un informe limitado que, según el Gobierno, solo refiere a niños pobres, del mundo rural, migrantes, personas con discapacidad, donde ya de por sí esta situación afecta. Entonces, ¿desde cuándo los de Pedro Sánchez eran conscientes de esta situación? Las autoridades españolas en su conjunto son plenamente conscientes de las dificultades que afrontan dichos grupos y desarrollamos acciones concretas para paliarlas. Este estudio tuvo lugar durante 12 días que pasó en España, visitó Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, y se reunió con autoridades de las administraciones municipales, autonómicas y estatales, también con representantes de la sociedad civil y miembros del mundo académico y activistas, entre otros muchos. Un informe que al final no ha gustado a unos ni tampoco a otros. Bueno, vamos a preocuparnos por un colectivo que lo ha pasado muy mal, que lo está pasando muy mal y que no sabemos por cuánto tiempo va a pasarlo mal. Son aquellos que contaban con el dinero prometido de los ERTEs y no lo han recibido. Don Pablo Roberto, abogado del despacho RBH Global, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me dicen que todavía están sin cobrar el ERTE, es decir, la primera paga sería la de los 16 días de marzo, unos 120.000 perceptores. ¿Le cuadran esos números? Sí, las cifras que nosotros hemos llegado a manejar han sido durante estos últimos meses hasta de más de 1 millón de personas. Se ha ido reduciendo, los bancos han ido anticipando, sobre todo ahora el día 3 de julio, las pagas que tenían que cobrarse en el 10 de julio, pero todavía queda mucha gente y supuestamente por errores en la tramitación, pero claro, tampoco hay una idea clara para saber de quién es la responsabilidad y lo que sí sabemos es que hay muchísima gente todavía sin cobrar y que nuestros clientes pues quieren exigir responsabilidades por la tramitación a los que lo han originado. Lógicamente. Señor Roberto, ayer tengo entendido que el SEPE abría las puertas a consulta, que lo que antes era imposible, hay que contar eso bien, que es el sistema supuestamente telemático de entrar en contacto con el Servicio de Empleo Público Estatal, eso no funcionó jamás. Es más, los empleados que allí trabajan estaban colapsados, no es su culpa, en esto hay que insistir claramente, no es su culpa. No hay que enfadarse con ello. Enfadarse es lógico, el enfado. Ahora, utilizar según qué adjetivos o según qué tipos de violencia pues es inadecuado porque la culpa no es de los funcionarios que han trabajado horrores pero que no han conseguido que lleguemos al día de hoy con ese asunto liquidado. Ayer, como le decía, el SEPE abrió las puertas y deduzco que buena parte de esos 120.000 han podido ir pasando ya. ¿Qué dicen los afectados después de encontrarse una cara de un ser humano que les dice, pues es que ha habido en lo suyo un problema de tramitación? Bueno, la gente está muy nerviosa y evidentemente pues quiere, en muchos casos, desgraciadamente, pues ir y exigir responsabilidad al pobre funcionario que está allí y que se ha visto abocado por la falta de previsión, principalmente de sus jefes. Al final esto ha sido un tema organizativo y que la gente ha hecho lo que ha podido, pero ni contaban con los medios, en muchos casos trabajando desde sus casas, y se ha hecho lo que se ha podido, pero no ha sido suficiente. Y claro, cuando alguien tiene hijos, lleva 4 meses sin cobrar y en una situación tan compleja, pues el cara a cara está siendo muy difícil. No obstante, también están dando citas con una previsión. Ayer nos estaban citando algunos clientes para el 24 de agosto. Que claro, se empiezan a dar las citas, pero muchos de ellos, sobre todo en las grandes ciudades, en Madrid y en Barcelona, con con demasiado tiempo de anticipación y claro, la gente ve que su situación sigue parecida, en muchos casos además por errores pues absurdos, que le falta un número, que le falta una letra, que era algo que el sistema informático no ha podido gestionar y que ha requerido el tratamiento manual de cada uno de los funcionarios, ¿no? Lo cual yo creo que esto nos tiene que hacer pensar cómo estamos trabajando, cómo están trabajando las instituciones españolas. No puede ser que tengamos que manualizar un trabajo que debería ser automático y que cuando haga falta, ¿por qué no se recurre
a empresas privadas que refuercen los servicios públicos como pasa en otros países. Yo creo que no es nada malo pensar en una colaboración público-privada y que haya empresas que en momentos como era este, que era imprevisible, pues puedan reforzar en determinadas áreas, pues igual de gestión telefónica. La gente está muy enfadada porque no se le ha cogido el teléfono, porque no se le ha contestado al correo, por, bueno, atención, ¿no? Sabemos que el sistema era de colapso total, pero yo creo que trabajadores que han pasado de una situación de ser trabajadores normales a estar en situación de pobreza, a tener problemas para afrontar no solamente sus gastos, sino para dar de comer a sus hijos, aquí es donde había que haber puesto toda la carne en el asador por parte del Gobierno y haber reforzado la Administración. Si no era posible con otros funcionarios, otros ministerios, pues con empresas privadas que hubiesen reforzado pues servicios de atención telefónica, servicios informáticos, cualquier cosa que colaborase a descolapsar. Eso ya es tardío, ya no podemos echar atrás lo que es una vergüenza, y el comentario lo hago yo, no le quiero vincular si no está de acuerdo. Lo que es una vergüenza es que ahora que está abierto por fin el SEPE, que lo han intentado tener cerrado todo el máximo tiempo posible, uno vaya a pedir una cita y no haya un servicio reforzado día, noche y madrugada y el tiempo que haga falta para que la cita sea en 48 horas, en 72 horas, pero no más que eso. No te pueden dar una cita para el 24 de agosto como si no importase un pepino. Ese es el desaire monumental del Ministerio de Trabajo, de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que por cierto era laboralista, porque no se puede estar por la mañana diciendo aquí no dejamos a nadie atrás y por la tarde dejar a 120.000, a 130.000 o a los que sean, aunque fuera uno estaría diciendo lo mismo. Esto es vergonzoso. Esto demuestra que estos están por la propaganda, por el anuncio, por contar tal, pero hombre, si es que ya le digo, yo estoy escandalizado. El otro día seguro que usted lo vio en Moncloa, el acto que protocolizaron allí con una mesa en el césped, firmaron los de las patronales, firmaron los de los sindicatos, los de las patronales, bien que usaron su momento para decirle al presidente, Pedro, ya te he dicho que es malo que subas los impuestos, que lo que tendrías que hacer es bajarlos. Seguro que lo oyó. Sin embargo, a quien no oyó fue a ninguno de los representantes de los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT, decir, por cierto, presidente, ahora que estamos aquí, hemos firmado el papelito para que vayas a Bruselas, te exigimos que en 48 horas esto esté resuelto y nos tienes que dar palabra de honor porque es una vergüenza que esto siga de este modo. Ah, pero eso no lo oímos ninguno. Sí, yo creo que todos tenemos que aprender de esta situación y tenemos que ponernos del lado de la gente, de los más débiles, pero de verdad, no solo con palabras, sino que la gente pues cobre sus prestaciones y que esto no vuelva a pasar, porque claro, los errores siguen existiendo, sigue habiendo problemas con la tramitación y el miedo que tenemos es que la gente pues sí cobre, pero no las cantidades correctas y los gastos siguen sumando, los meses siguen pasando y ahora pues, por ejemplo, un error que se está produciendo, hay gente que los sábados y los domingos no se los incluyen, dicen que es un error de la empresa en la tramitación, la empresa dice que los datos remitidos son correctos, no sabemos si es que no hay dinero, pero lo que sí sabemos es que hay muchísimos trabajadores que por un motivo u otro no ven ingresadas sus prestaciones en tiempo y forma de manera correcta y que tenemos que estar pues acudiendo a reclamaciones, a escritos, vuelva a mandar la información. Los propios funcionarios tienen miedo, lógicamente, al abrir ahora las oficinas, falta de personal, yo creo que está todo el mundo unificando el problema y se está haciendo un poco caso omiso de todas estas reclamaciones, que es lo que es grave. En lugar de reforzar el servicio de reclamaciones, en lugar de reforzar el servicio de inspección o de contraste de los datos para que esa bolsa de 120.000 o los que sean se reduzca, pues qué sé yo, en 4 o 5 días a 0, que es en donde tendría que estar. Ya sé que no es fácil, porque además lo complicaron extraordinariamente la tramitación de los ERTEs y los gestores administrativos han hecho de todo y los despachos de laboral han hecho de todo para facilitar, seguramente además haciendo cosas que no les tocaban siquiera, para facilitar, para que la gente pudiera y dispusiera de ese dinero. Y el fracaso ha venido donde menos lo esperábamos, en la administración pública. Mira tú por dónde, que claro, si ustedes se pasean por el SEPE y miren la informática con la que trabajan, y lo van a entender todo. Es que lo van a entender todo. Una imagen vale más que 1000 palabras. En cualquier caso, cuénteme, señor Roberto, ¿ustedes han planteado algún tipo de iniciativa legal a propósito de la defensa de esas personas a las que no se les ha cumplido en tiempo y forma, no? Pues sí, nosotros lo primero que hemos hecho es ayudar
a todos estos trabajadores porque claro, no tenían dónde acudir, no tenían dónde asesorarse, y lo primero, detectar los errores, recomendar en muchos casos también a las empresas cómo hacerlo, porque era un procedimiento que era nuevo, esto de la tramitación colectiva de las prestaciones, ayudarles a que cobren, y a partir de ahora hemos empezado a interponer reclamaciones previas ante el SEPE, y que si no son resueltas favorablemente, pues tendremos que acudir a los juzgados a defender los intereses de todos estos trabajadores. Hay una asociación creada, ahora mismo hay inscritas ya más de 3.000 personas, y bueno, yo creo que la avalancha, desgraciadamente, que se va a encontrar el Servicio Público de Empleo de demandas, como no se resuelva esto favorablemente, va a ser bastante importante. Claro. En fin, don Pablo Roberto, le agradezco vivamente los esfuerzos que están haciendo usted y sus compañeros en el despacho para ayudar a toda esta buena gente a la que la estamos sometiendo a una tensión de impagos de alquileres, de impagos de hipotecas, de comer, simplemente de comer, de alimentar a sus familias. Es una cosa extraordinaria que debiera ser el punto de referencia informativa diaria de todos. Y algunos lo vamos intentando, pero necesitamos gente que hable claro, como ha hecho usted hace unos minutos, y que nos vaya contando el avatar. Le insto a que cuando usted lo desee nos llame y entraremos en contacto, porque no podemos también dejar solos a esos 120.000 españoles, españolas que no han cobrado lo que contaban con cobrar, y nadie les da explicaciones. En fin, terrible. Pablo Roberto, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Es increíble. Es una cosa que pone de los nervios, la verdad sea dicha. Bueno, nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Bueno, vamos a ver algunas imágenes a continuación que vienen de Bolivia. En Bolivia, como ven, el coronavirus está dejando muertos en las calles. Hoy me contaba un boliviano que vive en Barcelona que los enfermos son rechazados en los hospitales, que no les atienden porque no tienen medios, porque están a rebosar y porque la pandemia empieza a fijarse en países que hasta ahora estaban como protegidos por su clima o por su altitud o por su humedad o por lo que sea, y ahora pues ahí descarga lo fuerte lo que vivimos en Europa, en España, en Italia, en Francia. Ahora está descargando y muy fuerte sobre algunos países en América Latina. El caso es el de Bolivia, donde las imágenes lo dicen todo, de cómo están las calles de las ciudades bolivianas. Un país pobre, un país donde hay mucha inmigración. Una de las grandes colonias de inmigración que tenemos en España son ciudadanos de origen boliviano. Todos, por cierto, bastante trabajadores, según dicen sus empleadores, ¿no? Están todos muy preocupados, intentando mandar dinero en remesas a su país para que puedan costearse un tratamiento, siquiera la visita a médicos que por fuerza tienen que ser privados, porque, ya les digo, los enfermos son rechazados en los hospitales públicos y algunos mueren por las calles. Extraordinarias las imágenes. Dan a la reflexión de dónde nos puede llevar la pandemia. Por cierto, una detención preventiva ha sido decretada en Bolivia contra el que fuera su presidente, Evo Morales, por asuntos estos de corrupción. En fin, por si fuera poco, lo que tienen que aguantar en Bolivia los pobres bolivianos. En fin, dejamos ahí a Bolivia con esas desgarradoras imágenes que naturalmente nos conmueven y mucho, para hablar de la situación en Lérida, en Lleida. Y lo vamos a hacer con don Ramón Solsona, que es secretario general de la Federación de Hostelería de Lleida. Muy buenas tardes, don Ramón. Buenas tardes. Bueno, yo casi le tengo que utilizar hoy, antes que hablar de los problemas de la hostelería, para que me cuente qué es lo que está pasando en Lérida. Dicen que va a haber una reacción de caceroladas contra Quim Torra, que al parecer promueven los CDRs contra el presidente de la Generalitat por haber actuado tarde, ¿no? Bueno, la verdad es que es sorprendente lo que está pasando, sí, porque él mismo estuvo aquí hace este viernes, ¿no?, el anterior,
y estuvo anunciando que, vaya, que sería la última medida que se tomaría, ¿no? Que lo tenían todo controlado. Luego una consejera suya el viernes pasado también estuvo, y en una rueda de prensa a las 6 de la tarde estuvo anunciando que nada, que estaba todo controlado y que no se cerraría. Y el mismo presidente al día siguiente, a las 10 de la mañana, o sea, con muy pocas horas de separación, pues estaba anunciando el cierre, lo cual estamos todos mosqueados, que nos traten de irresponsables, que no se den explicaciones claras de lo que está pasando y que vaya, que nos tienen así ahogando la economía, ¿no? Y ahogándonos a todos. Ahora mismo sabemos que en Lleida hay 8 personas en unidades de cuidados intensivos, hay una cantidad de infectados en las últimas horas que no sé hasta dónde alcanza, y están confinadas unas 200.000 personas. Exacto, la comarca nuestra, Segrià, tiene este abasto de estas 200.000 personas, sí. Y la verdad es que hay muy poca información, bueno, la que van soltando, de estos focos que hay de infección, que generalmente están relacionados con empresas agrícolas y el movimiento de la población flotante que tenemos cada verano en Lleida, de los temporeros que vienen a recoger la fruta. Y vaya, no se da mucha explicación de lo que está pasando. Señor Solsona, ¿sabe usted qué tal está la cosa en los hospitales? Me dicen que están en un verdadero colapso ya, ¿no? No es, vaya, no es, bueno, también la verdad es que ellos son los que tienen la información y nosotros no tenemos, ya te digo, no hay información, pero todos tenemos, Lleida es una ciudad pequeña, son 100.000 habitantes, todos tenemos conocidos que están trabajando en estas áreas y por ejemplo, hoy me han dicho que en la UBI, en los servicios de UBI hay 8 personas, sí. Creo que hay muchísimas más, los servicios no están colapsados, lo que pasa es que se prevé que pueda haber colapso de momento. De momento no hay colapso y se prevé que pueda haber colapso. Ya. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, el impacto de este confinamiento para toda la que podríamos llamar la estructura económico-empresarial del Segrià, no solo lo turístico, sino el ocio, sino las empresas, sino el comercio. ¿Cómo lo valora usted? Pues un auténtico desastre, porque la verdad es que bueno, pues se están tomando estas medidas sin ningún efecto paliativo, es decir, para las consecuencias que puedan llevar, y todo va a cargo de las empresas, ¿no? Ya digo, si nosotros fuéramos conscientes de lo que está pasando de verdad, que no nos estuvieran engañando como tenemos la sensación que estaba pasando durante todo este tiempo, si viéramos que esto, bueno, que entre todos viésemos que la situación está para tomar estas decisiones, pues oye, no hay otro camino, y tendríamos y lo aceptaríamos con más agrado, ¿no? O con más, bueno, vaya, con más resignación, ¿no? Con toda resignación, pero con ninguna alternativa, porque vaya, si hay que pasar por aquí, hay que pasar. Pero también esperamos, la verdad es que se espera que delante de estas medidas tan drásticas, pues se tomen medidas paliativas para reparar un poco la economía, porque la verdad es que nuestras empresas quedan en una situación desastrosa. Ya venimos arrastrándonos, hemos abierto a pérdidas, es decir, de una forma consciente, pues para activar, para entrar en contacto con la realidad y para dar esta sensación de normalidad, pero siendo conscientes de que durante un tiempo no generaremos beneficios, sino que estamos en pérdidas. Bueno, pues no ha pasado ni 3 semanas y ahora estamos otra vez con esta reducción y además con amenaza de ir a más, de ir a este confinamiento en casa, ¿no? Lo cual puede ser un auténtico desastre económico. Sobre todo, señor Solsona, porque dibuja un escenario en el que una administración que podía haber tomado nota de las cosas que hizo mal la administración del gobierno de Pedro Sánchez,
faltó transparencia, usted me dice que aquí la transparencia también brilla por su ausencia, y faltó anticipación, es decir, bueno, vamos a tomar medidas muy ágilmente, vamos a hacer test, vamos a hacer lo que sea, administremos. Es una zona relativamente pequeña, 200.000 personas, así es que, digamos que la Generalitat de Cataluña tiene medios como para haber actuado con firmeza y haber garantizado cosas que ahora mismo pues no están claras. Correcto. Mira, aquí ¿por qué Lleida es distinto? El factor que nos diferencia de otras provincias de este tamaño, que somos, como usted dice, somos pequeños, es esta población flotante. Esta población flotante de temporeros pues puede llegar a unos 30.000, perdón, unos 30.000 de forma regular. Es decir, que se dan de alta y que tienen permiso para trabajar. Puede ser que haya unos 10.000 más que estén alrededor, que no tengan papeles y que estén circulando por aquí, ¿no? Pues esto significa, pues fíjese, una población de 200.000, pues este porcentaje, pero es que esta población flotante se agrupa a veces en pueblos que tienen 10.000 o que tienen 3.000 habitantes. Claro, donde están las frutas, claro. Y pueden llegar a duplicar la población original o que están más fijada en el territorio, ¿no? O que fija de la población. O sea, una población de 3.000 habitantes se puede convertir en 7.000. Con lo cual, imagínense y además, claro, los hábitos de esta población pues son siempre los mismos. Es decir, van al mejor postor, van de una explotación a otra. Cuando se termina una recogida de una fruta en concreto, se van a otra variedad, a otra población. Vaya, esto es lo normal, lo que pasa cada año, ¿no? Y eso, bueno, pues la verdad es que lo sabían perfectamente, pues bueno, desde el principio las distintas administraciones, y no solo la Generalitat, porque, por ejemplo, el gobierno de España ha permitido que estos temporeros crucen toda España en todos los medios, incluso en autobuses, y que nadie les ha hecho nada. Cuando tú de forma particular cruzabas y alguien te pedía explicaciones de dónde ibas y por qué ibas y esto, ¿no? O sea que esto, vaya, no es solo culpa de la Generalitat, sino que es de distintas administraciones. Por ejemplo, las administraciones locales son las que están más directamente en el problema de estos pequeños pueblos, están desbordados sí. Ya. Están habilitando, polideportivos y todo lo que tienen y hace tiempo habían pedido protocolos de cómo actuar. Las empresas también están obligadas a facilitar el alojamiento y creo que la mayoría están cumpliendo, pero claro, el colectivo es muy grande y muy disperso, entonces esto hace que sea de muy difícil control, pero vaya, entendemos que no es imposible. Claro. Don Ramón Solsona, le agradezco mucho sus opiniones en el programa, le deseo toda la suerte del mundo, a ver si esto se contiene y a ver si le dejan vivir y trabajar tranquilos, que es lo que deseamos todos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Bueno, aparte de los problemas que nos trae el COVID, hay otros que nos los traen nuestros hijos a casa. Hoy, mañana, pasado, exámenes de selectividad. Y no imaginen ustedes cómo es ese virus, porque los que no se acuerdan suerte tienen y los que lo viven me dicen que, a ver si lo contamos, porque eso es un estado, es un no vivir. Cerca de 40.000 estudiantes catalanes han iniciado la mañana de este martes las pruebas de acceso a la universidad, marcadas por la pandemia del coronavirus, que ha obligado a una entrada escalonada en las sedes de los exámenes y a tomar medidas de higiene. En el caso del campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, los estudiantes han sido convocados una hora antes y divididos entre 4 puertas de acceso, dependiendo del tribunal correspondiente, y con itinerarios propios en el interior para cada uno de los accesos sin cruzarse. El presidente de uno de los tribunales ha explicado que este año hay menos alumnos, pero más tribunales y aulas para hacer el examen, ya que en cada clase hay 1/3 de su capacidad. Todo el mundo tiene que llevar la mascarilla durante todo el proceso. Y una vez empiece el examen, si quieren, podrían quitársela.
Por su parte, Galicia afronta también una selectividad de récord con 14.000 estudiantes, un 26% más que el año pasado, en un contexto totalmente marcado por la COVID-19 y que ha obligado a desplegar un protocolo sanitario sin precedentes para intentar evitar aglomeraciones y en una situación de rebrote que afecta a la comarca de A Mariña. La Comunidad Valenciana también ha comenzado una selectividad atípica, con más de 33.000 mascarillas que se repartirán entre el alumnado y alrededor de 3.090 unidades de gel hidroalcohólico. Es extraño, pero bien, todo bien. A ver, ha sido complicado, pero gracias a los profesores que hemos tenido, nos han ayudado un montón. Con ganas de acabar, la verdad. Más que nervios, ya ganas de quitártelo de encima. Así, las autoridades educativas esperan que las pruebas se realicen con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para los estudiantes y trabajadores. Bueno, pues suerte a los que se someten a esas pruebas, ahora se llaman de no sé qué maneras, y tienen 4 días, en fin, mascarillas, los geles, solo les faltaba eso a las chavalas y chavales que tienen que competir, porque este es el primer punto en su vida en el que compiten por la nota mejor y solo los mejores pasan a las carreras que muchos quieren elegir. Y ahora vamos a ver a Isabel Díaz Ayuso, que ha hecho una visita, digamos que protocolaria, pero muy seria, a lo que va a ser un hospital de campaña con el que pretenden cubrirse de lo que nos pueda venir en el asunto COVID en los días o meses venideros. Ahí se va a construir con enorme velocidad un centro, un hospital de campaña serio y en condiciones, capaz de, en Valdebebas, ahí han visto el edificio, el huevo de Valdebebas, como le llaman por allí todos. Bueno, pues ahí va a haber un hospital de campaña que va a ser pues un desahogo, caso que esperemos que no sea así, el virus vuelva a obcecarse en la Comunidad de Madrid. Ayuso ha dicho hoy cosas interesantes en materia del control que se tiene de los que ingresan por los aeropuertos españoles. Vamos a escuchar a la presidenta de Madrid. Pero nada de esto es posible, la prevención, la estrategia, el adelantarnos a los tiempos, si no aprendemos de los errores. Y por eso nosotros estamos nuevamente trasladando nuestra petición al Gobierno de España para que entre las dos administraciones hagamos algo frente al aeropuerto de Madrid-Barajas, que seguimos convencidos que las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno son ahora mismo insuficientes. A lo largo de 50 días, en distintas conferencias de presidentes, así como en misivas al Ejecutivo Central, les hemos pedido sentarnos para juntos tejer una estrategia de entrada a través del aeropuerto, de las estaciones ferroviarias, etcétera, con nuestro sistema sanitario. Y por el momento no tenemos más que contestaciones acerca de algunos mecanismos como puede ser el control de temperatura y pocas medidas más. Y para nosotros son absolutamente insuficientes y por eso les anuncio que vamos a recurrir la resolución publicada la semana pasada por el Ministerio de Sanidad. Bueno, pues si lo creen necesario, no sea cobarde, hágalo. Este país, si algo no necesita en estos momentos, son cobardes. Por eso les quiero hacer una mención al Club de Amigos de Intereconomía, porque han visto que durante la pandemia, y fue bien larga, nos hemos roto la cara. Nos hemos roto la cara por ustedes, por defender sus libertades, en tiempos en los que estaban absolutamente cercenadas. Ahora no están mucho mejor, algo mejor sí. Hemos salido del estado de alarma, pero sí seguimos siendo esenciales, necesarios para decirles la verdad. Si es con los ERTEs, con los ERTEs. Si es con los funerales, misas de ayer, con las misas, los funerales y las ausencias de Peter. Y si hay que darles caña, se les da. Eso es lo que ustedes nos mandatan, lo que ustedes nos piden, lo que ustedes quieren que se haga. Y quieren que el Gobierno no se escude en la falta de transparencia, en el aprovechamiento mezquino de las manifestaciones feministas o de los delegados del Gobierno impresentables como alguno que tenemos cerca. En fin, necesitan de un medio valiente, independiente y serio que con rigor les dé la caña posible. Y para eso está el Club de Amigos de Intereconomía, para que ustedes de algún modo nos extiendan su mano y por una pequeña aportación
contribuyan al mantenimiento de este medio en rigor, en independencia y en defensa de las libertades. No digo más, llamen al Club de Amigos de Intereconomía, ahí les van a contar cómo hacerlo, es muy fácil, si no les cogen les van a llamar, no hacen como el SEPE, sino que aquí pues nos preocupamos y mucho de ustedes en las buenas, en las maduras y en las que nos toque lidiar juntos. Todo lo que hacemos, lo hacemos por ustedes, no tengan la menor duda. Luego está Vicente Vallés, que le mando mi cariñoso apoyo, pero que puestos a buscar quién se ha roto la cara, no sé yo si sería el número uno don Vicente. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a una pausa de publicidad y enseguida ponemos en marcha el debate. Para el debate, ya me acompañan aquí a mi derecha don Joaquín Nebreda, secretario general del Club Liberal. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien, don Joaquín? Estupendamente. Tiene que contarme qué pasa con las elecciones en el País Vasco y en Galicia. Y don Roberto Hernández, escritor y periodista. Muy buenas tardes también. Buenas tardes. Viva Oviedo. Hombre, claro, viva Oviedo. A ver, vamos a ver. Lo primero que yo quería comentar con ustedes es la ausencia de Peter en el funeral de ayer. Me consta que en la Moncloa están preocupados. Me consta que no esperaban una reacción tan virulenta de la sociedad española, poniéndole así el dedo, señalándole y diciéndole qué tenías que irte a hacer con el Falcon que te impidió estar. Y algunos, ya más maliciosos, ya han empezado a mandar por ahí tweets y cosas de ese estilo, diciendo, oiga, pero Televisión Española, ¿qué hacía retransmitiendo el funeral de este joven de raza negra que mataron en Minneapolis? Ya saben, George Floyd. O sea que Televisión Española retransmite la muerte del famoso asesinado por un policía, todo lo que quieran, y no retransmite la misa funeral por al menos 42.000 españoles. Eso no me lo cuenta claramente ni Rosa María Mateos. Joaquín. Yo creo que es un desplante propio de Progre, desde el punto de vista de Sánchez, quiero decir. Desde el punto de vista de Rosa María Mateo, pues es lo que es. La televisión pública es la televisión del partido gobernante. Bueno, diga que algunos lo dimos, por ejemplo, esta cadena, pública. Y lo pudimos ver, los que quisieron lo pudieron ver, pero el papel de una televisión pública era estar ahí, con independencia de que fuera un acto, pues claro, eminentemente religioso. Una misa funeral, porque la gente de bien en este país acudimos a los funerales, y cuando podemos, claro está, como muestra de respeto, de cariño y de despedida hacia esas personas a las que pues queremos desear que descansen en paz. ¿Tan difícil es de entender esto? Parece en algunas ideologías y algunas casas. Parece que sí, que además, y que el papel del presidente es un papel simbólico, es de todos, no religioso. Pues asuma usted que el 72% de este país nos consideramos católicos. De la misma manera que los reyes no están ahí como líderes religiosos de nadie, sino como jefes del Estado. Claro, y su obligación era estar ahí y no estuvo. Y ahora están sorprendidos porque no pensaban que tuviera este impacto negativo. Fíjate tú cómo está el país. Bueno, es que la televisión pública se hace un uso indebido. Probablemente porque no hay uso debido de la televisión pública. En el año 60, que no, o había televisión pública o no había televisión en España o en Francia, me da igual. Pero hoy la televisión pública es absolutamente innecesaria y solo sirve para el abuso del poder, del que tiene el poder, como buen liberal, y para el como buen liberal, la dejarías en fase educativa y con documentales y un canal. Se subasta y se acaba la historia. Mejor todavía. O en trozos o entera, me da igual. Y luego las comunidades autónomas, que no hay ninguna que tenga una sola cadena autonómica. Esto es curioso. Dos o tres. El País Vasco tiene tres. Pero yo creo que la ausencia de Sánchez evidencia dos cosas. La primera, que además de ser un amoral sin escrúpulos que hace cualquier cosa por el poder, que además también es un poco cobarde. Porque el viaje express que hizo a Lisboa ni siquiera estaba en su agenda y no ha querido enfrentarse a las críticas o a estar en el punto de mira o cualquier malestar ciudadano por la gestión. Al abucheo. Y la segunda de ellas es que él sabe y que se evidencia que aparte de la tragedia sanitaria, todo esto de los muertos y del coronavirus tiene un trasfondo político, el trasfondo de una gestión negligente. Entonces, un hombre que ha tardado semanas en decretar luto oficial sabe que algo ocurrió,
sabe que le conviene decir... Que no se quería poner corbata negra. Claro, que sabe que le conviene decir que los muertos que no existen, vender otro tipo de realidad paralela donde todo era fiesta en los balcones y aplausos. Entonces, claro, ¿cómo va a ir al funeral? Es como admitir casi explícitamente que hubo muertos. Los psiquiatras, yo no lo soy, ni me precio de tener conocimientos en la materia, pero le llaman proceso de negación. El proceso de negación de algo es un desarreglo mental muy serio. Dice, no, esto no me conviene, como no me conviene, no acepto que se hayan producido 42.000 muertos o más en mi país, porque eso me convertiría en parte del problema. Y como no quiero ser parte del problema, lo niego. ¿Cómo voy a ir a un funeral de algo que niego, que no acepto, que no hablo de ello? Punto. Y así está la cosa. Eso y que hace mucho calor, don Joaquín. Hace tanto calor que a algunos le da, podríamos llamar, la torraera. Esto en lenguaje levantino, que es el que va a entender el protagonista del cual voy a hablar ahora, el alcalde de San Juan de Alicante, que es un pedazo de población, más de 23.000 habitantes tiene. Se llama Jaime Albero y se le ha ocurrido, es del PSOE, no, podía ser peor, podía ser de Unidas Podemos. Se le ha ocurrido al ganso decir que, bueno, ¿por qué van a retransmitir esto del funeral, misa? Bueno, pues si no retransmitieron lo del helado de Alicante. Lo del helado de Alicante es que tuvieron la visita de los reyes de España y tuvieron, pues, les hicieron la gracia a los heladeros alicantinos de parar en una tienda y probar los helados de Alicante. Y ahí sale el ganso este, que es alcalde de 23.000 alicantinos, a decir que si no retransmitieron lo del helado de Alicante, ¿cómo van a retransmitir lo de las misas funerales? Ja, ja, ja. Gracioso, ¿eh? Bien. No, sí, tiene la gracia donde otros tenemos. La banalización de casi todo, de llevarlo además al localismo de ¿y por qué en mi pueblo no vino a la televisión y van a la Almudena por si no hubo muertos? Además, ¿qué me están contando? Están retorciendo el relato de una manera que al final... Lo que pasa es que hay algunos en política, querido Roberto, que son tontos esféricos, no tienen aristas, son completamente tontos. No hay un lado donde no dé el sol, son completamente tontos. Pero yo creo que tú lo estabas insinuando, que lo que ha hecho Sánchez es quitarse del medio definitivamente. Definitivamente. A ver, lo que ha hecho... ¿Sabe algo que yo no sé? No, sí, lo sabemos todos, yo creo, ¿no? Lo que ha hecho es trasladar... Abra la sidra, Roberto. Trasladar la competencia de una emergencia de ámbito internacional, como declaró la OMS, trasladar su competencia, que solo puede ser del gobierno central, es evidente, a las comunidades autónomas. Sí, sí. No, señor. Mientras exista, desde que se conoció la existencia de la emergencia internacional, no el 30 de enero, posiblemente la última semana de diciembre del 19, ya era competente el gobierno de España para hacer lo que sea, prepararse, pensar lo que sea. Y hoy, como no ha concluido la emergencia internacional, se llame pandemia o emergencia, que también sigue siendo competente. Aunque haya decaído el Estado. Otra cosa es que pueda delegar la ejecución de determinados actos en las comunidades autónomas, pero es que se ha desentendido. Ahora la competente es la comunidad autónoma. No puede ser, aunque lo diga Sánchez 100 veces, no puede ser competente la comunidad autónoma porque es un asunto internacional, solo puede ser competencia del gobierno central. Ha abandonado, ha tirado la toalla y nos ha dejado en un lío más que fenomenal, porque ya veremos cómo responden las comunidades autónomas y si pueden responder. Bueno, me gustaría que habláramos de, aunque sea brevemente, del caso Dina, Roberto, porque hoy hemos escuchado a Iglesias utilizar el palco público de la referencia del Consejo de Ministros para hablar de él, de sus problemas, del vídeo, de la novia, de la no novia y de todo este rollo, este embrollo del caso Dina. Y al final, como siempre ha puesto la voz engolada y nos ha contado una cosa indigna. Lo que pasa es que cuando te cuentan las cosas indignas con el palio y la voz engolada, parece que no lo son, pero lo son. Dice que, bueno, que es normal en la vida pública pues insultar a los periodistas que son críticos, que ellos también insultan y critican a los personajes públicos, pero eso no significa, a ver dónde estamos, esto no es el oeste, que eso no significa que un vicepresidente de España pueda insultar ni a Eduardo Inda, ni a Vallés, ni a nadie. A ver si lo entendemos. Lo que pasa es que estos chicos totalitarios que han venido de la Complutense y de lo peor de las universidades y los movimientos de allí están muy mal acostumbrados.
Y a veces resulta enternecedor el patetismo de personas como Echenique, que piensan que con un par de tuits van a tirar abajo la libertad de prensa y que se va a callar Vicente Vallés o que nos vamos a callar los demás. Habría que decirle casi, como decían los espartanos a los persas: ¿queréis las armas? Venid a por ellas. ¿Quieres la libertad de prensa? Ven a por ella. A ver si eres capaz de acabar, porque España no es el Podemos donde al que alza la voz se le corta, se depurga y ahí están todos a lo que manda. Ya lo decía Lenin. Lenin es el gran referente cultural de este muchacho. Y Lenin decía, el partido se fortalece con las purgas. Bueno, el partido suyo tenía 1 millón y pico de militantes. En Podemos, como hagan muchas purgas, se van a quedar sin militancia y sin directivos. Joaquín. La cuestión no solo es que haya insultado, es que ha amenazado. Peor, ha señalado. Creo que lo dijimos alguna otra semana anterior. Ha señalado a personas en concreto, pues para que otros hagan el trabajo, el escrache o lo que sea, ¿no? Ya estás. Está señalado. Esto es más viejo que el mundo. Está señalado y eso es lo que ha hecho. Y es un tic plenamente totalitario. Tonto a Vallés. Es un tic totalitario donde los haya. No se me ocurre peor que este. Es totalitario. No, eso es mafioso. Y utiliza ese tono a veces matonil y otras veces sibilino, porque piensa que hablar muy bajo que no se notan las amenazas o que van... Fíjate, cada vez estoy más de acuerdo con la idea de que el simulacro falseado de robo, que no fue tal, según le comunicó el abogado de la casa al secretario de organización, oye, que no nos han metido un gol, que esto son filtraciones... Y cada vez está más claro que alguien del entorno de la señorita esta Busselham iba por las redacciones a intentar, supongo que vender o colocar por despecho, como dice Villarejo. No sé muy bien, da igual. La cuestión fundamental es que ellos, sabiendo que eso era mentira, lo utilizaron descaradamente. ¿Y a qué llegamos hoy? Hombre, llegamos al sostenella y no enmendalla y al intentar desaforadamente salir a complejar a los críticos para que no le sigan dando cera. Pero, chico, en el mundo de hoy, Iglesias, lo tienes archi perdido, porque esto no tiene control. Es que cualquier día vas a ver lo que quieras evitar ver, te lo vas a encontrar. Así es que me recuerda el uso de los vídeos de la chica esta. Ojo que los ha tenido él, la tarjeta, durante casi 9 meses. Y en ese tiempo, ¿por qué ha tenido la tarjeta? ¿No será que le está diciendo a la chica que tienes 25 años y eres una cría y esto te puede dañar mucho el conocimiento de esto? ¿Verdad que vas a dejar de pasar pantallazos de las cosas que yo hago? Suena al Padrino, ya lo sé, pero ya verán. Y qué poco se oye a las corrientes feministas de Podemos o cercanos a Podemos, qué poco se les oye sobre este machismo paternalista del líder. O cuando como lo de Mariló Montero, que poco se las oyó. Exacto, y como lo de la pedrada. ¿Por qué? Porque nunca se trató de proteger a las mujeres o de protegerlas del machismo, siempre era otra cosa. Siempre es una bandera. Siempre era el cebar el chiringuito, básicamente, y además saben ahora que si dicen algo pueden quedarse fuera del reparto a la hora de las subvenciones o lo que el partido les dé. Entonces, pero a veces hay silencios que son muy grandilocuentes, es decir, que casi se pueden escuchar la magnitud de ese silencio. Fíjese, don Roberto, que un dirigente del Partido Popular, pongamos por caso, hubiera ido a un juzgado, hubiera salido algo relativo a su vida íntima sobre un presunto supuesto amorío con alguien de su entorno al que le da de comer, que esto es muy importante. Claro. El tema de... No es alguien ajeno, no, es alguien que trabaja para él, que él llama a su secretaria. Y en la explicación que da esa persona, imaginemos que del PP, al juez, le dice al juez, mire, no es la primera vez que pasa, el asunto es que me atribuyen amoríos con todas las personas que se han puesto a trabajar conmigo. Este tío, ¿qué se cree? ¿Que Gregory Peck? Sí, ¿qué hay que ver el Chepa? ¿Qué cosa? Es que de verdad que no es algo de mi asombro. Con esa careta que tiene. Una agencia de colocación donde va poniendo... Bueno, él se ha creado su imagen de macho alfa, ¿eh? Él la ha creado. No, sí, no se la ha creado los enemigos, ni discuto eso, ni discuto que tenga un harén gama. Sí. Me da lo mismo. Lo que discuto es que es un perfecto delincuente porque ha hecho lo que ha hecho con la tarjeta SIM de la chica y se ha aprovechado del conocimiento que otra de su harén tenía con un fiscal para conocer los secretos de la justicia española. Y eso es completamente penalti y expulsión, Rafa. No tiene discusión.
La falla, ¿se acuerdan? El árbitro aquel famoso. ¿Hasta qué punto algunos están desconectados de la realidad? Me refiero a algunos que están trabajando en medios día a día, que decía Lidia Falcón en un programa, salía diciendo, una representante del Partido Feminista, que el Ministerio de Igualdad se había creado para ponerle un puesto a Irene Montero. Y Marta Flich abría los ojos así mucho, como se hubiera dicho, dijo una obviedad evidente. Todos lo sabemos. Claro. Vamos a ver. Bueno, señores, tengo un placer enorme en poner sobre la mesa el asunto electoral. Hay dos importantes comunidades en España, Galicia y el País Vasco, que celebran elecciones. ¿Y qué va a pasar en ellas, don Joaquín? Bueno, por lo que se sabe es poco. El PSOE sigue su línea de seguidismo con el PNV para completar, como elemento complementario del PNV, al precio que sean, nos da igual, presos, la caja de la seguridad social, Bildu, la madre, lo que sea. Lo que les importa no es al gobierno del País Vasco, lo que les importa son los votos en Madrid. Eso es lo que les importa de verdad. Y yo creo que en conjunto el pescado está vendido. Habrá un gobierno pero es muy interesante ver si fracasa el PP-CIU o si el PP-CIU baja de 9 a 6 o a 7. CIU no, CIS, como se llama, Ciudadanos, no, yo creo que no aporta nada. Vamos, me parece a mí que Ciudadanos no aporta nada, no hace nada, pero tampoco perjudica. Es un acuerdo para ir en Cataluña, que en Cataluña sí son dos elementos sumatorios, si uno tiene 4, el otro tiene, ya no sé, 18, 19, no me acuerdo. Bueno, hay una posibilidad de sumar. El País Vasco yo creo que no aporta nada, pero comprendo que haya que llegar a ese acuerdo, ¿no? El PP tiene que dar una gran ciaboga. Tienen que pasar estas elecciones y el señor Casado ya ha terminado los procesos electorales que tenía desde que llegó, que no ha tenido más que obstáculos, esa es la verdad, y tiene que cambiar. Tiene que dar una ciaboga. Ciaboga es dar la vuelta. Cambiar. En el País Vasco pasa algo muy curioso, que es que salen los líderes tribales del etnonacionalismo vasco de allí diciendo que, bueno, que no son españoles. Salió Urkullu diciendo eso. Todos son españoles a la hora de recibir el sueldo y de cobrar del Estado. Eso es bastante curioso. Y luego ocurre algo con el socialismo allí, que hablan de juntarse incluso con Bildu. Una de las mayores perversiones ideológicas que han ocurrido en democracia, que el mayor culpable es el PSOE, es haber querido pasar el nacionalismo, que siempre es excluyente, reaccionario y xenófobo, como algo progresista, y que lo vendan así. El problema es que lo venden así también a las nuevas juventudes, y claro, se creen que luego tienen como ídolos a Otegi, desconocen quién fue Sabino Arana. Claro, pero es que eso es verdad, porque la izquierda ha decidido, hace muchos años, ha decidido que el nacionalismo es progresista. ¿Por qué? Porque es la manera que tienen de romper Europa, punto. Y como es la manera que tiene de romper Europa, pues Podemos quiere el referéndum de autodeterminación o la independencia, lo que más da. Lo que importa es cargarse la civilización occidental, que la forma estructural política son los estados-nación que hoy vivimos. Y eso hay que romperlo. Por eso son progresistas los nacionalismos. Evidentemente, cualquiera que lea Sabino Arana un folio de sus dos tomazos, pues ya sabe que de sus dos tomazos. No son elecciones libres en el pleno sentido, porque cuando sigue habiendo un recibimiento a los etarras escarcelados como a héroes y a los políticos constitucionalistas los reciben a pedradas, ese apartheid ideológico... Ahora mismo han iniciado una campaña de movilizaciones, dice que para impedir que Vox tenga diputado en el Parlamento Vasco. Es que sigue habiendo una violencia soterrada. En campaña electoral cada uno hace lo que puede, ¿no? Hombre, el votar no nacionalista del País Vasco tiene su complicación, no en Bilbao ni en San Sebastián, naturalmente. Es revolucionario. Pero sí en pequeños pueblos, ¿no? Donde tienes que llevar el voto en el bolsillo, porque allí no vas a tener dificultades de cogerlos y que te lo vean, ¿no? Pero vamos a ver, Joaquín, ¿pero tú qué clase de vasco eres? En el País Vasco no hay pueblos pequeños, todos los pueblos son como Nueva York, más o menos. Bueno, ahora vamos a hablar de Galicia un poco, ¿no? Sí, el Galicia, el PP lo que ha sabido interpretar muy bien es la galleguidad, sin caer en un regionalismo que confronte con lo español. Yo creo que eso le supo sacar mucho partido Fraga allí en Galicia. Es decir, destacar lo gallego sin renunciar a lo español del PP. Entonces, el PP siempre le ha quitado votos incluso al BNG, al bloque nacionalista galego. Por eso ha ido encadenando mayoría tras mayoría.
Ahora ocurre porque Feijóo estaba bastante acongojado por los votos que le pueda coger Vox, Ciudadanos y... No creo, las encuestas le dejan vivir con tranquilidad todo esto. Bueno, el problema es el sumatorio que haga la izquierda. ¿Y cuántos vagones le echa la izquierda a eso? Y sobre lo grave es que en las provincias, no en La Coruña, pero sí en Lugo, Orense y Pontevedra, Vox puede sacar pocos votos, pero no sacar escaño y robarle, reducirle, eliminarle la posibilidad de tener escaños, 1 o 2 escaños al PP. Eso es un riesgo terrorífico, porque como entre en Galicia ahora la conjunción indepeleninista socialista, las posibilidades de que España recupere, en el conjunto de España y el gobierno central, se recupere dentro de los años que sea, cuando hay elecciones, se desaparecen. Bueno, yo creo que Vox está haciendo de Daniel, ¿cómo se llama este? De Daniel el Travieso, ¿no? Dando por saco y, perdón, no me acordaba que estaba en televisión, sin ninguna necesidad. En Madrid se ha cargado 2 comisiones el otro día, ayer o anteayer, que se las ha dado al Podemos. Es decir, lo que vota contra el PP, el Vox, es un problema para sus comunicantes. Vota a favor de Podemos. No digo que vote a favor de Podemos, dice que vota para Podemos. Y eso lo tienen que resolver los electores de Vox, no hay otra manera de hacerlo. Lo que hay que poner en valor es que Casado ha hecho incluso una rectificación estratégica para aumentar las posibilidades de su hombre en Galicia, de Alberto Núñez Feijóo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay una imagen curiosa que yo creo que se difundió bastante en un mitin de Feijóo, donde no aparecía por ningún lado del escenario las siglas PP, las siglas del partido. Casi Feijóo como marca propia, como los centollos gallegos, o sea, una cosa autóctona, desligada del partido central. Eso se da mucho. Y sí, claro, en las regiones así, sobre todo periféricas, y a ver cómo lo maneja eso Casado. Bueno, no, hombre, yo creo que si consigue que revalide Alberto Núñez Feijóo, también consigue otras cosas. Sí, le tiene situado extremo izquierda ahí, en el área contraria. Interesa no solo a él, sino al partido y a España, que sería una barbaridad que ocurra lo contrario. Por eso yo, a Vox, en nombre de nadie, porque no represento a nadie, a los votantes de Vox, quiero decir, les pediría que voten a la lista con más posibilidades, porque podemos llevar un bollo. Y en España va a ocurrir lo mismo. Es que a lo mejor están cansados de que les traicionen. Pues igual están cansados, pero yo no estoy hablando de política, yo estoy hablando de aritmética y de España. No estoy hablando de política. No, sí, eso lo entiendo. Y hay una más, y la aritmética es insalvable. Todo lo demás, la ley de Don se puede corregir, se puede modificar. La ley de las 4 reglas es inmodificable. Sí. No hay ser humano que lo supere. No sé, con Celaá, que es paisana suya, al frente del Ministerio, que ha eliminado, ¿sabes?, las matemáticas del bachillerato de ciencias, pues nada. Dice, ¿qué pasa? Que hay que estudiar la tabla de los 102 elementos, se rompe por la mitad y quedan 51, y a correr, y sube la nota del bachillerato, qué felicidad. Señores, no tenemos tiempo para más. Me alegra mucho este ratito distendido de debate que hemos tenido. Lo dejamos aquí. Les espero mañana a las 6:30 de la tarde en punto. Muchas gracias a todos y hasta mañana.